A ver, queridos estudiantes, vamos a iniciar la segunda hora de esta sesión. Vamos a pasar a vocabulario. Veamos la palabra nominalismo. Anteriormente estábamos viendo realismo de los universales. El nominalismo es una corriente que tiene que ver con lo mismo. ¿Sí? Veamos en la parte latina. Vamos bajo la N, página 25. El punto cuarto desde ya puede leer, ¿o no tiene? Nominalismo. Pongan atención, por favor. Nominalismo, posición que afirma que un universal, como una especie o un género, es ninguna entidad real ni está tampoco en las entidades reales. Es un flatus vocis, un soplo o sonido de la voz. Los universales son simplemente nombres, nomina, vocablos, voces, o términos, termini. Solo tiene existencia real los individuos o las entidades particulares. Bien, gracias. Bien, entonces voy a explicar esto. Voy a cerrar la puerta, de repente se me vuelan las hojas. Bien. A ver, recuerden, en general, para comprender lo que significa una corriente, tenemos que, en primer lugar, ser conscientes de a qué problema están tratando de responder. ¿Sí? El problema de fondo es, en última instancia, la pregunta, ¿qué existe? O si quieren ustedes, ¿qué tipo de entes existen? Creo que eso es mejor. ¿Sí? ¿Qué tipos de entes existen? ¿Sí? Bien, para abordar este problema, en primer lugar necesitamos saber qué significa existencia, el verbo existir. Se supone que eso ya está resuelto y ahora nos preguntamos a qué se aplica este predicado, esta propiedad de existencia. ¿Ya? Ese es el problema que se conoce con el nombre de el inventario ontológico. ¿Sí? A ver, por favor, no se distraigan. Hagamos un esfuerzo por concentrarnos. ¿Sí? A ver, ¿qué entidades existen en el universo? A ver, la palabra inventario se puede utilizar sobre todo en un almacén. ¿Sí? Hemos visto, por ejemplo, en fin de año, un aviso que dice cerrado por inventario. Si se quiere saber cuánto hay en bodega. ¿Sí? Al inicio del año teníamos tanto, ahora ¿cuánto tenemos? ¿Ya? Ahora, se puede hacer un inventario del universo. ¿Sí? ¿Qué hay en el universo? Podemos decir, ¿qué hay aquí en el aula? Ustedes ven que aquí hay un código. ¿Sí? Este cable tiene un código. Todo está inventariado. ¿Sí? ¿Ya? Las mesas, las sillas. Y en cada facultad hay una persona encargada de custodiar los bienes de esa facultad. Si falta algo, la persona tiene que localizar dónde está, quién era el responsable. En las oficinas hay mesas, computadoras, impresoras. Si eso está bajo la responsabilidad de alguien. ¿Sí? Fíjense, no sé si alcanzan a ver, acá adelante está un sellito. ¿Sí? Son bienes que están inventariados. Por ejemplo, tenemos una televisión, ¿sí? Tantas sillas, tantas mesas, hay un basurero, no sé si este basurero, pero incluso cuando
A alguien, a un investigador, por ejemplo, se le asigna un cubículo y consta, ahí está una papelera, un basurero, todo eso consta en acta. ¿Sí? Bien, entonces podemos preguntarnos, ¿qué hay en el universo? ¿Sí? ¿Qué tipos de cosas? A ver, ¿cuál creen que sea la primera respuesta? A ver, bueno, si es que pregunto, ¿qué existe? ¿Se imaginan cuál sería una primera respuesta extremista? Vamos por el otro lado. Ya vamos a especificar qué entra dentro de todo. Por el otro extremo, ¿qué podemos decir? Lo contrario de todo, no existe nada. Ya veremos cómo se llama esa posición. Si ustedes seguramente saben el nombre de esa corriente, ¿sí? Nihilismo, ¿ya? Eso viene del latín. Ahora, ¿qué tipos de entes existen? Podemos decir individuos. Por ejemplo, hablando de seres humanos, existen seres humanos particulares, concretos, específicos, con nombre y apellido. ¿Sí? Ahora, ¿podemos decir existen universales? Ese es el problema en el que nos estamos concentrando. ¿Sí? Unos dirán sí, otros dirán no. Los que dicen sí, los universales son entes, existen, esos se llaman realistas. ¿Sí? Ahora, los que creen que los universales no existen, ¿sí? A ver, sí, no. Realistas. ¿Cómo se llaman los que dicen no existen los universales? ¿Sí? Nominalistas. Bien, entonces, por favor, primera característica definitoria del nominalismo, ¿sí? Es una corriente ontológica, puesto que estamos discutiendo la cuestión de existencia, una corriente ontológica que sostiene que los universales no existen. Pero aquí, por ejemplo, dicen solo tienen existencia real de estos, o sea, no se refiere a que sí existen, pero que son solo nombres. No dice que tiene existencia real, dice. Ah, no, eso es lo que tenemos. No. Pero me refiero a que no se refiere a que sí existen, pero son No. Si nos preguntamos ¿qué existe? Para el nominalista, los universales no existen, solo existen los individuos. ¿Sí? Solo existen, esa es la segunda característica. Lo único que existe, ¿sí?, son los individuos. ¿Ya? A ver, pensemos, por ejemplo, en a ver, ¿cuántos tipos de sillas hay aquí? Me doy cuenta que hay 3. Dense, por favor, identifiquen qué tipo de silla tienen. ¿Sí? De aquí para allá, todas son las mismas, excepto esta de acá. Esta tiene estructura metálica y es de plástico negro. Acá tengo otra que es igual estructura metálica, pero tiene distinta forma y tiene color azul. ¿Cuántos tipos de sillas hay? 3. Todas tienen 4 patas, un asiento y un espaldar, pero distinto material, distintas dimensiones, distinta forma. ¿Hay algo que sea la silla en general como universal? ¿O solo existen sillas individuales? Pero lo que podríamos llamar la silla en sí, ¿es eso algo o no es nada? Ese es un universal. Estamos aquí, digamos, aproximadamente, están 25 personas aquí, seres humanos en esta aula. Esos son individuos, ¿sí?
está Gaby, está dos Brigittes, etc. ¿Hay algo que sea el hombre en general que esté aquí como universal? Cada individuo tiene un lugar de nacimiento o una edad, sexo, o es varón o mujer. El hombre como universal no tiene lugar de nacimiento, no tiene nacionalidad, no es ecuatoriano ni hindú, no es ni varón ni mujer, ni joven ni viejo. ¿Existe ese universal hombre? Ese es el problema que se aborda en la ontología. Los realistas dicen que sí, los nominalistas dicen que no. ¿Sí? ¿De dónde viene el nominalismo? Del latín nomen. Nomen nominis. ¿Sí? El día de mañana vamos a empezar con la declinación. En el diccionario, tanto en griego como en latín, las palabras, en este caso los sustantivos, tienen en el diccionario varias formas. En este caso tenemos dos. Nomen es cuando la palabra hace de sujeto y nominis cuando hace de complemento de nombre. La terminación is es para complemento de nombre en singular. La raíz es nomin. Esta i no aparece, esto se llama nominativo. La raíz en su pureza está acá, nomin. Y por eso viene ahí nominalismo. Un universal es simplemente una palabra, un nombre. ¿Sí? Eso es lo que es un universal. ¿Sí? El universal es un nombre. Por lo tanto, algo de naturaleza lingüística. No existe en la realidad, está creado por el lenguaje. ¿Sí? Bien, es simplemente una palabra, ahí tenemos un término, es un sonido de la voz. El flatus, a ver, un viento, flatus, vocis. Un viento de la voz. ¿Sí? Vox, vocis, a ver. Recuerden, ¿qué palabra en español viene de esta raíz? Flatulencia. ¿Ya? Cuando se escapa un aire por alguna parte, ¿no? ¿Sí? Vocis significa de la voz. ¿Ya? ¿Sí? Los sonidos que salen de nuestra boca, eso es un universal, nada más. Vox, vocis, eso es voz. Vox, vocis. Un viento, un aire de la voz. ¿Ya? Nomen es simplemente palabra. ¿Sí? Pero, por favor, hay una diferencia entre flatus vocis y nomen. Flatus vocis es como decir, es un ruido que sale de la boca. Bla, bla, bla. Así como un pajarito puede trinar y un perro ladra, esos son sonidos que no significan nada. Así sería un universal. ¿Sí? Si yo digo, eso es un sonido de la voz, un viento que sale de la voz. Así sería un universal. Nada más, ni más ni menos. Cuestión del lenguaje, no de la realidad. En cambio, cuando hablamos de una palabra, esto ya tiene un significado. No es lo mismo puerta que vaca, estrella que teléfono. Ahí hay un significado, ¿sí? Pero igual ese significado es algo subjetivo, algo del lenguaje. No tiene que ver con la realidad, con el ser propiamente dicho, ¿no? Por eso se los niega la existencia, ¿sí? ¿Qué es lo que existe? Solo individuos. Aquí termina el inventario. Ponemos ahí punto final. Los realistas dicen no, aparte de los individuos, existen también universales.
Los ejemplos que tenemos ahí son género y especie. ¿Sí? Género, por ejemplo, animal, mineral, planta. ¿Sí? No estoy especificando qué tipo de animal, o simplemente gato. ¿Sí? Hay varias razas de gatos, pero podemos decir gato siamés, gato atigrado, gato africano. Pero otra cosa es el animalito que tenemos como mascota en la casa, que puede tener un nombre. Eso es un individuo. Y aquí estamos hablando de los universales. ¿Sí? Bien, entonces, ¿está comprendido? A ver, verán, nómina está eso en plural. Nomen, esto está en singular. Nómina, eso es plural. ¿Sí? Los universales son nombres. Termini, igual está en plural. Terminus en singular, termini plural. ¿Ya? Bien. Ok. Ahora veamos nihilismo, pero empecemos por nihil. Para continuar con el mismo problema. ¿Sí? Nihil con H intermedia. También es en latín. Está en la misma página 25. A ver, ya. ¿Cómo se traduce nihil? Nada. ¿Sí? Bien. No estoy muy seguro, pero muy probablemente esta es una palabra compuesta que significa ni siquiera un hilo. ¿Sí? Un hilo es algo muy delgado, muy chiquito. La nada es ni siquiera eso. ¿Sí? Como negar que la nada no es ni siquiera un grano de sal. Algo tan chiquito como eso. ¿Ya? A ver, en vez de nada podemos decir, estamos hablando aquí del no ser, pero no ser en absoluto, es negación total. ¿Sí? A ver, pongamos negación total. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos distinguir entre el ser y el no ser, pongan atención a esto. ¿Sí? Si es que pregunto, ¿qué es el ser? Estoy preguntando, ¿qué es lo que lo distingue del no ser? ¿Sí? Pensemos en ejemplos de inexistentes, como por ejemplo los entes literarios o imaginarios, entes de ficción. Don Quijote, Superman, Caperucita Roja, Pegaso, ¿ya? El Minotauro, Zeus, etc. ¿Quién más? Los puros posibles. Ese es un caso especial. A propósito, les ofrecí un capítulo sobre teología filosófica de un libro de análisis filosófico. Les voy a pasar en digital el libro entero, ¿ya? De primera calidad, ¿ya? A ver, miren, ¿qué más están aquí los puros posibles? Vemos que en este momento no está lloviendo en esta parte de Cuenca. ¿Era posible que llueva? En la realidad no existe la lluvia en este momento, pero ¿es posible? Eso es un no ser. ¿Sí? ¿Qué más? Carencias.
aquí en esta esquina no hay una refrigeradora. ¿Es eso algo o no es nada? El que no haya la carencia de una refrigeradora. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno. Ahora, ¿cómo diferenciamos el ser del no ser? ¿Sí? ¿Hay algo aquí en este lado derecho de esta raya? Si decimos nada, entonces esto está vacío. Y tenemos que borrar todo, eso es la nada. ¿Sí? A ver, pero si preguntamos ¿qué existe? Y contestamos nada, entonces nos quedamos con las manos vacías. No hay nada. Y sabemos que desde la antigüedad, en el siglo V, Gorgias es uno de los que dio argumentos a favor del nihilismo. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, veamos. ¿Sí? A ver. Piensen en el poema de Parménides. Se hace la pregunta de si podemos nosotros siquiera imaginar el no ser en absoluto. Podemos hablar sobre eso. Si no es nada de nada, ¿sí? No hay conocimiento, lenguaje sobre lo que no existe en absoluto. ¿Sí? Y eso es algo que aceptaron muchos otros presocráticos. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora veamos qué nos dice el nihilismo. ¿Sí? Ya. Tenemos ahí dos tipos de nihilismo. Nos interesa el metafísico. ¿Sí? A ver, Salomé, por favor. Lea. Nihilismo metafísico, negación de la realidad según Gorgias, no hay nada. Ya, gracias. Bien. Ya, entonces podemos decir doctrina ontológica que afirma que no existe la realidad. ¿Sí? Es decir, el que a esta pregunta responde diciendo nada. ¿Qué existe? No existe nada. ¿Sí? No existe nada. Bien. Ni siquiera la verdad del nihilismo. Si es que alguien dice, yo soy nihilista, pues habría que preguntarle, ¿y usted no existe? Tendría que decir, no. Y si se le dice, ¿y su teoría es verdadera? Si dice que sí, habría una verdad. Existiría una verdad. Pero para ser consecuentes tendría que incluso negar eso. Aquí esta palabra hay que tomarla al pie de la letra. Nada en absoluto. ¿Sí? Nada. ¿Sí? Sin excepción. Ese es el nihilismo. ¿Ok? Bien. Entonces, nos están quitando toda la realidad. ¿Sí? La barremos y no hay nada. ¿Sí? Ni siquiera el espacio vacío. Si es que el espacio fuera un gran recipiente, eso sería algo, pero no puede haber ni siquiera eso. ¿Ok? Bien. Ahora, veamos unas tres corrientes: optimismo, meliorismo y pesimismo. Todas ellas tienen origen en el latín.
Empecemos por optimismo. ¿Sí? Vamos bajo la O. La penúltima entrada, ¿sí? Página 26. Matías, ¿encontró? Sí. Por favor. Doctrina defendida por Leibniz, según la cual la creación, en virtud de la voluntad de Dios, no puede ser mejor de lo que es. El mundo es óptimo, el mal no debe ser juzgado aisladamente, sino en realidad con la totalidad. Si no hubiera tenido lugar el mal que ocurrió, no habría venido el bien que se celebrara. Que se celebre. Que se celebra. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Pero ahí termina? Sí. Ya, gracias. Bien. Entonces, es una doctrina ontológica, una corriente ontológica, que afirma o sostiene, argumentadamente como buena filosofía, que este mundo no solamente es bueno o mejor que otros, sino que es el mejor. ¿Sí? El mundo es el mejor. ¿Sí? Bien. Ahora podemos decir el mejor de los posibles. ¿Ya? Se menciona aquí a Leibniz como uno de los defensores de esta corriente. ¿Sí? Pensemos, imaginémonos que solo existe Dios y está pensando en crear el universo. ¿Cuál universo? ¿Sí? En su mente pueden aparecer varias alternativas, pero Dios es infinitamente bueno, es perfecto, omnipotente. ¿Qué mundo va a traer a la realidad de entre esas varias posibilidades? ¿Cuál escogería? ¿Puede Dios escoger cualquier mundo? ¿Uno que sea el peor? ¿Uno que sea más o menos? Dios debe realizar la creación de acuerdo a su propia naturaleza, que es suprema, magnífica. Entonces, la creación no puede desdecir del creador. Entonces, según Leibniz, él es, bueno, aquí hay un problema de fondo. La creación de un ser perfecto podría ser imperfecta, ¿sí o no? Ahí hay un problema de libertad. ¿Es Dios libre de crear lo que sea? ¿O su naturaleza lo está forzando para que su creación refleje, manifieste la magnificencia de lo que es Dios? ¿Sí? La posición de él es de que este mundo, por más que contenga todo el mal que nosotros experimentamos, es el mejor de todos. Esa es la posición del optimismo metafísico. ¿Sí? Ahora, el momento en que Leibniz publicó una obra defendiendo esta tesis, sucedió un terremoto en Lisboa. Y muchos tomaron ese caso como un contraejemplo a esta corriente. Pero tenemos que analizar qué papel juega el mal dentro del universo.
Desde la antigüedad ha habido autores como por ejemplo San Agustín que decían que Dios permite el mal porque de ahí sale un bien mayor. El mal como instrumento para tener mayor bien. ¿Sí? Bueno, ese es el problema de la teodicea. No vamos aquí a ahondar eso. Simplemente quiero explicar lo que es el optimismo. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, pasemos al pesimismo, la corriente contraria. A ver, quizás antes de eso una pequeña, entre paréntesis, bueno, en latín se dice bonus, bonus bona bonum. Esto es masculino, ¿sí? Femenino bona, neutro bonum. Esto es lo que en gramática se llama el adjetivo en grado positivo. Pero hay un grado comparativo, melior. ¿Sí? Melior. ¿Sí? Esto es más bueno, por lo tanto, mejor. ¿Sí? Mejor. Y eso está en grado comparativo. En grado superlativo, eso es óptimo. Optimus. Por supuesto, es irregular. En español, bueno, mejor, óptimo. ¿Sí? Esto está a nivel superlativo. Ya, más bueno que esto ya no hay. Está al tope, al 100%. ¿Sí? Muy bueno, buenísimo. ¿Sí? En cambio, malus, ¿sí? Malus mala malum, esto es en grado positivo, peor. Eso es el grado comparativo. En español, peor. Y en grado superlativo, pésimus. Debe ser con doble S, déjenme ver. No tengo aquí el... Posiblemente es con doble S. A ver, voy a poner un signo de interrogación, disculpen, no estoy tan seguro. ¿Ya? Esto es malísimo, muy malo. Lo peor. ¿Ya? Entonces, aquí hay una gradación en lo positivo, acá en lo negativo. Pesimismo está tomado de este grado superlativo de malus. ¿Sí? Optimismo viene del grado superlativo de bonus. ¿Ya? Así como tenemos pobre, más pobre, ¿y cómo es el superlativo? Muy pobre, paupérrimo. Eso viene del latín, ¿sí? Bien. Entonces, leamos cómo está aquí caracterizado el pesimismo. ¿Sí? Paulita, por favor. Pesimismo, doctrina filosófica que sostiene que el mal existe en el mundo de un modo predominante, siendo además imposible suprimirlo. Se opone tanto al optimismo como al meliorismo. Ya, gracias. Bien. Entonces, pesimismo, doctrina ontológica que afirma que el mal es lo predominante en el mundo. ¿Sí? El mal predomina. Predomina en el mundo. ¿Qué significa esto? Sabemos que en el mundo hay cosas buenas y cosas malas. Hagamos un balance. ¿Sí? En un platillo pongamos las cosas malas, en el otro lo bueno. ¿Qué pesa más? Más pesa el mal. A eso me estoy refiriendo con esto de
que el mal es predominante. ¿Sí? El mal es más abundante, tiene mayor peso sobre el bien, en una escala. ¿Sí? Por ejemplo, del 0 al 100, ¿sí? Las personas, las acciones, las cosas, más del 50% son malas. ¿Sí? Y además, segunda cosa, este porcentaje de maldad en el mundo no puede revertirse, no puede disminuirse, no se puede eliminar. Siempre será mayor que el bien. Ese es el pesimismo. ¿Sí? Entonces, primera cosa, es predominante, y segundo, no puede, imposible de eliminarse. Es decir, siempre, en el pasado, en el presente y en el futuro, el mal será lo que prima, lo prioritario. ¿Ya? Entonces tenemos guerras, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, podríamos nosotros preguntarnos cuál de estas dos corrientes es preferible. Pero antes de eso, pongamos una tercera opción, el meliorismo. ¿Sí? A ver, les pongo un ejemplo para que se note la diferencia entre las dos primeras posiciones. Tal vez ustedes han oído de cómo cada uno de estos dos ve una rosa. ¿Sí? ¿Marcel? ¿No? El optimista se alegra, empecemos por acá. El pesimista se queja de que la rosa tiene espinas. En cambio, el optimista al revés, se alegra de que las espinas tienen una rosa. ¿Sí? No es lo mismo, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo es su visión del mundo? Su visión del ser humano, de la sociedad, del universo en general. ¿Sí? Veamos meliorismo. Vamos a la M. ¿Sí? Meliorismo viene de acá. ¿Sí? Mejor, bueno, mejor, óptimo. De aquí sale esta tercera corriente. ¿Sí? Página 24. Meliorismo, ¿ya encontraron? Punto quinto. Ay, Cristina, A ver. Doctrina filosófica según la cual el mundo no es por principio ni radicalmente malo ni absolutamente bueno, sino perfeccionable, mejorable. Gracias. Bien, entonces deberíamos ponerle meliorismo a medio camino entre estos dos extremos. Por una parte, niega que, bueno, empezamos doctrina ontológica que afirma que el mundo no es ni el mejor ni el peor. ¿Sí? Entonces, a ver, el mundo ni es totalmente bueno, ¿sí? Tampoco totalmente malo. ¿Sí? Piensen en, o sea, no vivimos, el mundo no es ni un paraíso ni un infierno. En parte, fíjense, el pesimismo admite que hay bien en el mundo, pero ese bien en comparación con el mal es menor, es poca cosa, ¿sí? Que lo más abultado, lo más voluminoso es el mal.
Veamos para tener otro ejemplo de la mentalidad pesimista, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar las noticias. A las 8 de la mañana. Primera noticia, ¿qué nos dicen? Se cayó el puente en tal río. Segunda noticia, asaltaron el bus cuando pasó el túnel. Tercera noticia, choque en la tal y cual. Etcétera, etcétera. Tomemos el extra, que está en la portada. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos cuentan? De las cosas malas. ¿Ya? Entonces, nosotros nos quedamos con hambre de, ¿no habrá una buena noticia? Después de darnos 20 noticias malas, faltando un minuto, y ahora la buena noticia. Suerte si nos cuentan. ¿Sí? Entonces, ¿para qué oír ese noticiero? ¿Ya? Bien, el meliorista no tiene una visión optimista ni tampoco la pesimista. El mundo no es ni el mejor ni el peor. Hay bien y mal, pero hay progreso. Se puede ir de bien en mejor. ¿Sí? Entonces, el mundo es mejorable. ¿Sí? Es perfectible, lo cual quiere decir que si tenemos una escala, ¿sí? A ver, ya con esto acabo, si tenemos del 0 al 100, estamos en ascenso, ¿sí? Estamos disminuyendo cada vez el mal y ganando o aumentando en bien, ¿ok? Gracias.